realizar un trabajo que vamos a reiterar a lo largo del año, que nos va a servir como base para todo lo que desarrollemos. ¿De qué se trata esto? De lo que vamos a reiterar hoy otra vez como panorama de noticias, o un compacto de noticias, lo que ustedes suelen ver o escuchar o suelen ver en la televisión, si tienen bien o si tienen o en la radio, que coloca cada hora un boletín de noticias. Vamos a intentar llevar adelante eso, porque nos va a poner prácticos en una serie de cosas que tienen que ver no solo con la locución, sino también con la redacción, porque lo primero que vamos a hacer es redactar. Voy a hablar con mis abogados sobre el derecho del derecho. Me la banco, me la banco. La facultad usa eso, para aprender. Bueno, voy a tener que producir un poco más. Y había hecho un grupo en Facebook ya de los alumnos de ECO que se quieren sumar, que nos den los nombres, así los unimos a todos. Ya estamos en. ¿Cómo tenés que aceptar para ponerse incluido? Es un grupo público, se llama Alumnos Ecos Lomas, Ecos con doble C. Bueno, este panorama informativo, panorama de noticias, entonces requiere primero que redactemos. ¿Cómo nos redactamos? Para un panorama. Vamos a empezar por lo básico. Hay una guía que consciente o inconscientemente tenemos todos, que ya lo hayamos estudiado o no, pero que todos los periodistas siguen por algo de sentido común. Cualquier noticia responde a determinadas preguntas, muy concretas. Eso es lo que en los cursos de periodismo se denomina habitualmente como las 5W. Al principio fueron 4, ahora son 5 y le podemos agregar un par más. En los 90 eran bastante simples, después de porque obviamente los primeros cursos nacieron con edad de iglesia, entonces son preguntas a las cuales responden una noticia o preguntas que se hacen y está escuchando esa noticia y la noticia de respuesta. Tienen que ver con el sentido común. O sea, todo lo que vamos a hacer tiene que ver con el sentido común. Así que a veces es más sencillo para responderse o para buscar alguna respuesta, no recordar lo que uno pretende estudiar, sino decir, ¿cómo es exactamente? Si yo escucho radio, yo me pregunto, ¿qué tengo que decir o qué pretendo que otro diga? Así que siempre planteárselo desde esa perspectiva. En inglés, who, en castellano, quién. ¿Quién? ¿Ves? Culpa de lo que tenga la necesidad. La noticia en general responde a quién hizo qué cosas. En inglés, what. ¿Quién hizo qué cosa? Uno podría se va a seguir preguntando ¿dónde? Y eso en inglés es where. Nosotros tenemos que responder a la pregunta ¿dónde? No se ve bien, eso está claro. Una vez se hace un trabajo más. Una lucecita de color.
dejo así. Porque responden a Ya las que yo preguntas no- a las preguntas en inglés. ¿Sí? Ya que lo estoy mirando. ¿Y en qué? ¿Dónde? Y uno entonces podrá preguntarse cuándo sucedió la noticia o cuándo sucedió el hecho. ¿Cuándo pasó Acá con esto esto. que un fulano hizo en tal lugar? El dónde en inglés, where. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué? Y ahí tenemos la quinta. Why, en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y el cómo? Ah. ¿Quién habla? Bastante difícil. Ahora. Entonces, fíjense, uno podría decir, un fulano que no me acuerdo cómo se llamaba, copiloto de un avión, lo estrelló en los Alpes franceses el 30 de marzo del 2005 porque estaba medio tirado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Entienden? Con estas preguntas podemos, o sea, la noticia, cualquier noticia en general responde a estas preguntas. Y si no responde, está mal redactada. Porque uno se queda con las ganas de saber algo que puede ser importante. Es cierto que a veces toman más protagonismo alguna de esas preguntas, o a veces la respuesta a alguna de ellas no es importante. Cuando una noticia dice un jugador de fútbol atropelló a... no sé. Gracias. Además te devuelvo a ver si... No sé qué jugador de fútbol que es muy conocido. Si no dirían fulano de tal, por ejemplo. Como Lucrecia, ¿no? Como Lucrecia preguntó, hay otras preguntas que pueden responder la noticia, que deben responder, pero nos basamos en estas primeras, porque otras tantas preguntas en general se responden en un desarrollo de la noticia, y no en una presentación como es lo que vamos a trabajar nosotros ahora. Una cosa es un panorama de noticias, concentrado de noticias, un boletín de noticias que se presenta la noticia, y otra cosa es el desarrollo de la noticia. Entonces, en general, en la presentación de la noticia se responden estos interrogantes. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? No sé si me adelanto. No importa. ¿Cómo sabemos que es una noticia? ¿Cómo sabemos que es una noticia? ¿O por Porque qué es tenemos algo- que dar esa noticia? Porque es algo que quien la da entiende, que a quien la va a escuchar le importa. Y entramos en un terreno que tiene que ver con cosas que se esconden o con cosas que se sacan a la luz dependiendo del interés del emisor. Entonces todo no es noticia. No, todo no es noticia. Hay una información, vos llegaste 5 minutos tarde porque se te escapó el colectivo. Llegaste 5 minutos tarde. Es noticia para quién. Pero es noticia. ¿Mm? Pero es noticia. ¿Para qué? ¿A quién le importa eso que te pasó a vos? Ah, entonces la noticia tiene que ver con la cantidad de público que le interese. La noticia tiene que ver con el público al que te dirigís y que vos pensás que esa información le interesa. Y que sea una novedad. Ahí está. Que sea una novedad. Bueno, en general podemos decir que es una novedad, aunque eso no quita que no se desarrolle información que no es estrictamente noticia. Y yo creo que en el día de ayer salió una estadística de que el porcentaje de las jóvenes menores de 20 años son mamás tardadas. O la chica esta, la novedad es que el papá no es el papá del hijo. Bueno. Que también, es Ahí. una, esa es una... Pero digamos que es una novedad, o sea, pasó Es algo una nuevo. novedad y notición a la vez. Pero para responder concretamente lo que me decís, tiene que ser algo nuevo. En general la noticia es algo nuevo. O sea, es algo que hasta ese momento no se No sabe. sabía. ¿Sí? Aunque puede ser que se
porque agrega algo nuevo a lo que ya se sabía. Pues si no yo claro, si no pasaría a ser ya sería un editorial, pasaría a ser otra cosa, no un desarrollo de un Mira, tema. hay una cantidad enorme de cuestiones subjetivas. Claro. Tiene que ver con los intereses de unos y de otros. Entonces, la subjetividad atraviesa todo. Y nunca se uno sabe. podría preguntarse, aún con todas las noticias que tiene el diario de un día, no sé cuántas, 100, 200, 300 o 500, no importa. ¿Qué pasa? En el mundo hay solamente 300 noticias, habrá 3.000, habrá 30.000, habrá 3 millones de noticias. Hay todas las que vos quieras. Alguien se encarga de seleccionar esas, porque se supone que tiene que ver con lo que su público está esperando. Oferta y demanda. ¿Eh? Oferta y demanda. Es lo que demanda el interés del público. Sí, fíjate, él habla de oferta y demanda como si fuera una cuestión mercantilista. Entonces podemos preguntarnos, ¿el periodismo es una cuestión mercantil? Sí. Yo, por ejemplo, todos los días me gusta mirar Telesur, media hora y comparto de noticias para ver qué pasa en Bueno, pero la pregunta es un negocio solamente? Uno tendría que decir que no. Y no todo es negocio Claro, solamente. no obstante, requiere atender los recursos materiales porque si no la cosa no puede avanzar. Vamos a tocar esos temas. Justamente uno de los capítulos es necesidades y recursos. ¿Volvemos a explicarlo? Hasta acá vamos llevando más o menos bien. Preguntaba la señora profesora de literatura Carmen si no hay otros interrogantes. Sí, por ejemplo, ¿para qué? Por ejemplo, ¿cómo? ¿Para qué? ¿O cómo? Lo que pasa es que la respuesta a esos interrogantes no en todas las noticias aparece, ¿no? Insisto con lo siguiente. A veces, una noticia impacta por un cómo. Apareció descuartizado en 500 pedazos un indigente. No importa ni quién, no importa ni dónde, no importa no solamente el por qué, importa qué, el cómo. Entonces, crónicas es noticia, es noticia. ¿Utilizamos alguna de estas 5 preguntas principales? No. ¿Por qué? Porque el foco estaba puesto, la noticia tiene que ver con el foco. O abuela de 87 años robó en una panadería para poder comer. Entonces destacamos el para qué, que robó para comer. Tampoco importa ni cómo se llama la abuela en principio, ni siquiera dónde fue, ni siquiera cuánto. No el nombre, pero ya cuando dijiste abuela de tanta edad, no me puedo mirar. Pero entienden a lo que voy. O sea, esta es una guía. Además, esto tiene que poner la presentación. Estamos hablando de un compacto de noticias. Ya después, La presentación de la noticia, no estamos hablando del desarrollo, porque los desarrollos los va a desarrollar el padre Jorge en lo que es estrictamente el periodismo. ¿Sí? Yo me estoy valiendo de esto para poder avanzar en lo que me interesa o lo que me interesa este espacio, que tiene que ver con, accionar en la radio. Hoy vamos a tomar el micrófono. Algunos de ustedes están acostumbrados, para otros a lo mejor es la primera vez, pero bueno, vamos a estar. ¿Fue más o menos claro? Sí, entendía muy bien. ¿Tienen alguna duda? Entonces, ¿de qué se trata esto primero que vamos a hacer? Para poder leer distintas noticias, primero vamos a redactar. ¿Quiénes la van a redactar? Ustedes. Yo traje un montón de diarios y suplementos y cosas. Pueden cambiarlo, pueden hacer lo que quieran, pueden tomar la noticia que quieran, de espectáculo, de deporte, eclesiástica, política, de actualidad, lo que quieran. No importa qué, si no les gusta este diario, lo cambian por otro, hagan lo que quieran. No importa sobre qué escriban ahora, ¿sí? ¿No una parte negativo o...? Le encanta hablar
porque suele suceder. En un momento dado, no sé, les entrego esto porque no son. Bueno, y ahora vienen los compañeros y lo reparto. En realidad la tarea que yo les voy a repartir una sola página. Para que ustedes se resuelven una sola noticia, ni siquiera la tienen que crear, en todo caso la tienen que acomodar en función de lo que acabamos de decir. No lean, bueno, entonces, en una hoja aparte, como bien dijo en mi herencia, van a redactar una noticia que tenga, que responda a por lo menos 4 de los 5 interrogantes. ¿Sí? Lo van a hacer de una forma muy concisa, lo más concisa que salga, porque cuando uno no tiene training, acostumbra a escribir mucho. Entonces, lo más concisa que salga, con 4 o 5 frases cortas, de modo tal que el resultado ideal sería una noticia que se pueda leer en no más de 20-30 segundos. No se preocupen ni se pongan mal si resulta un choclo que dure un minuto, si no responde a las preguntas. No, porque eso suele suceder. No, justamente te di el diario para que no diga que nos tenemos que copiar, porque también nos vamos a copiar. Uno, ya tenemos un espacio de texto, así que vamos a tratar de tomarlo con tranquilidad. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, dale, bienvenido. ¿Tuviste el miércoles pasado, no? No, tuviste uno de ¿Cómo? Pensaba que no había iniciado. Ajá, tenés falta y falta doble por ser la primera vez. Hola, una dinámica que vamos a llevar adelante durante casi todo el año. Corresponde que la media falta para que dormir. Sí, ya tenemos dicho. Después de horas para ¿qué música celestial? Si desde arriba que llaman, atendemos, pero si no, sería adecuado que vayamos a buscar algunos resultados. Pero bueno, no puede engañar más. Nos dicen que de arriba que no. Yo le digo, yo no te dije. Claro, alguna emergencia que recibamos por esa vía, ya perfecto. Bueno, decía que va a ser un curso evidentemente práctico, que una parte importante de esa práctica tiene que ver con lo que vamos a tener a comenzar hoy, que es locutar un panorama de noticias, un compacto de noticias, un boletín de noticias, o como quieran llamarlo. ¿Sí? Eso que escuchamos en el televisor cada media hora en la canal de noticias, escuchamos en la radio una vez por hora, eso es lo que vamos a intentar hacer en el programa. Para poder locutarlo, primero tenemos que redactar la noticia. Di algunos principios básicos de cómo redactar esa noticia. Y dije que cada noticia responde a lo que actualmente se denomina el 5W, porque esto nació en Finlandia y por eso los interrogantes se escriben con W. Who, what, where, why. When. Claro, ahí está. Gracias. When, where. Que para nosotros en castellano es quién, qué, dónde, cuándo y por qué. O sea, es a lo que responde a lo que dice la noticia. La noticia responde a esos interrogantes. ¿Quién hizo qué cosa, dónde, cuándo y por qué? Hay otras preguntas que se van a responder porque en general se hacen en el desarrollo de la noticia. ¿Sí? Dije entonces que los principios básicos para redactar esa noticia es que sea concisa, que tratemos de utilizar frases cortas y que el resultado final se pueda leer en aproximadamente 20-30 segundos, no más. ¿Está bien? Cualquier duda, me preguntan. ¿Para qué leer los diarios? Para que se copien. Que tomen la noticia que quieran y la redacten en esos términos. Y si ustedes se fijan, y vale hacer trampa, todavía no hay problema, en general los copetes en los diarios
responden a esa presentación de la noticia. Entonces, chicos, sin copiado literalmente, se han poco creativos, me han vuelto un poco las palabras, pero bueno, vamos a ver. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, entonces, adelante. No importa qué, diarios, revistas, libros, algunos temas especiales, pero ¿cuánto leen? Porque no importa cuánto lean, salvo que lean muchísimo, es importante que lean poco. Y si no leen, es absolutamente imprescindible que comiencen a hacer. ¿Por qué? Porque leer no solo nos agrega conocimiento sobre un tema particular, sino que nos agrega léxico, vocabulario, formas de expresarnos, tantísimas otras cosas necesarias si uno quiere desarrollarse en algo que tenga que ver con el periodismo o con la radio. ¿Sí? Entonces, por allí he visto algunos horrores de ortografía. Bueno, eso también se tendrá que corregirlo leyendo. ¿Sí? Esto es importante, es muy importante. Entonces, por ahora, simplemente un comentario que les dejo al pasado. Pero quien no tiene el hábito de la lectura, es importante que comience a hacer. De a poquito, no seamos tan exigentes con nosotros mismos, porque no podemos pasar de 0 a 100. Pero por allí, leer algo, y que es posible en papel. Se puede leer en el computador, en el drama, pero si es posible en papel. Yo leo a mí me encanta ver todo el contenido. ¿Vos contaste diario? A mí me encanta leer todo, me veo todos los diarios en internet. Crónica, Clarín, Perfil, de minuto a minuto, todo, me encanta, por favor. ¿Y vos qué lees? Ahora estoy leyendo inteligentemente. ¿Qué cosa? Inteligentemente. Un libro medio de moda que tiene que ver con un libro que está medio de moda que tiene que ver con la idea del cerebro, ¿no? Sí. ¿Y usted, padre? Y leo también uno de la iglesia, después se lo No es importante. Después se lo ofrezco. Principalmente cosas referentes ¿Cosa de? cosas referentes al ministerio, Claro. mucho de derecho, mucho de Biblia y de pastoral. Y luego la radio constantemente para noticias. Está bien, la radio vale de televisor también, pero yo estoy hablando únicamente de lectura, ¿no? Un poco más de 3 horas por ahí. Bueno, ya el guante arrojado. Todos debemos leer un poco más. ¿Estamos listos? Obviamente, esto es un micrófono. Es un micrófono unidireccional. Significa que si está encendido, para que yo pueda utilizarlo, debo tener más o menos a una distancia de 10 centímetros de mi boca y 15 centímetros en la dirección donde estoy hablando. Si yo pongo así, primero lo del costado, no salgo por la radio. Tiene su ventaja, pero por eso puede hacer tampoco sale. ¿Sí? Micrófonos unidireccionales. Hay otros que ustedes a lo mejor los han visto, que están rodeados en medio del estudio. Esos no, toman todo el espacio. Y eso no está. No hay que andar dirigiéndose al micrófono para hablar. Con su ventaja se escucha todo. Hablan todos ellos también. Bueno, es un indicio en todo caso. Pero digamos que desde el punto de vista ¿Tiene esa misma forma que está colgado o es más no, grande? tiene formas distintas, son más grandes, son más redonditos, Está.
También se utilizan los auriculares cada uno individuales. Hay distintas formas. Yo estoy comentándoles porque es necesario que cuando vayamos a hacer las prácticas aquí, hablemos dirigiéndonos al micrófono. Bueno, y es lo que vamos a hacer ahora. Van a empezar ustedes para leer las noticias que realizaron. Tranquilos, porque la primera vez nunca se hacen bien. Lo importante es que ustedes noten la evolución que vamos a tener todos a lo largo de los meses. Ya la tercera o cuarta vez van a tener ni la sorpresa del micrófono, ni van a tener la novedad de que tuvieron que correctorar, ni van a tener que plantarse con un público pequeño como este, que a lo mejor no están acostumbrados, ni a cierto pudor. Bueno, todas esas cosas de a poquito van a ir desapareciendo y vamos a ir mejorando. Así que lo de hoy es la primera parte. ¿Está bien? Lo vamos a hacer aquí en el centro. Y por ahora lo vamos a hacer individualmente. Después vamos a formar grupos de modo tal que parezca lo que al comienzo nos comparte las noticias. ¿Vieron? Que aparece una noticia detrás de otra. Nacionales, internacionales, deportes, espectáculos. ¿Quién quiere empezar? Yo no tengo que tanto. Siempre que veo el micrófono me pongo nerviosa. ¿Me da el micrófono o leo sin micrófono? Está bueno. ¿Qué hago? Quería que de verdad, cuando se prenda la luz roja. Ay, no, Y ahí te agarraste y no sepa lo que tenés que decir. Dale, ¿cómo era la cosa? ¿Nada que te mandaba siempre? No, a mí yo le digo realmente que tengo respeto a mi Dios. Ya le digo que se agarra la taquicardia de la vida. En los programas de radio, en los programas de televisión, hablamos específicamente de radio, en general hay un equipo de personas, aunque sea mínimo. Un mínimo de 2 personas son necesarias. Un conductor que presenta el micrófono y un operador técnico, y un operador del programa. Es el equipo mínimo necesario para hacer un programa de radio. Hay programas que el equipo es mucho más numeroso. Entonces hay más de un operador, hay un conductor, hay 1 o 2 conductores, hay periodistas, hay columnistas, hay una persona que se encarga de la parte cómica de la cuestión, hay mobileros, hay productores, hay redactores. De aquello mínimo, aún en el equipo más pequeño, que tenga un solo conductor que hace las veces de conductor, de locutor periodístico, de redactor, las funciones son distintas, aunque estén en una sola cabeza. O sea, que si yo, dentro del micrófono, voy a locutar comparto la noticia cada media hora y soy el encargado de redactarla. Cuando la redacto soy el redactor, cuando la leo soy el locutor y no mezclo las cosas. O sea, yo no puedo redactar mientras leo, ¿sí? Como tengo que concentrarme en la escritura que estoy redactando. Entonces, allí ustedes pensaron la noticia, se fijaron y se van a fijar cada vez más cómo lo expresan, cómo la presentan. Cuando leen, solamente lo escuchan y leen lo que dice. Ni cambian la palabra, aunque en ese momento se den cuenta que está mal. ¿Sí? Claro. Ni la completan porque se dieron cuenta que está faltando algo. Leen lo que está escrito. En este momento ustedes son locutores. ¿Está bien?
Lo único que vos tenés que hacer es leer esa noticia desde la primera letra hasta la última. ¿Está bien? Cuando van a usar el micrófono, tienen que asegurarse que se en este momento para encenderlo, hay que poner y los dirigentes de la CGT opositora pidió al gobierno que se tome nota sobre el pago de la víspera. Tuvo amplia adhesión en todo el país y que se realizará otro paro en 26 horas si no reciben respuesta sobre el impuesto a los trabajadores. ¿Me entendieron? vayan escuchando, vayan viendo, yo me puse de espaldas, yo como si fuera escuchando la radio, ustedes pueden cerrar los ojos, si algo quedó incompleto, si algo quedó incorrecto, si sobró algo, si faltó algo, díselo con el oído que tiene hasta aquí, y nosotros vamos a ir desarrollando todo. Gracias. Es una nueva familia, porque estando en una radio, el operador es el que usa el micrófono y él es el que tiene que estar encargado de que ustedes no pidan. Es cierto que un conductor pide que se cierre el micrófono que se lo haga, pero en este caso en particular, no obstante, para que podamos prestar la atención a eso, Apoya los asentamientos. Benjamín Netanyahu visitó los asentamientos de Israel en Cisjordania en 1996 en busca de los colonos antes recientes elecciones de Israel. Hay en el país 11.200 usinas de facturas truchas. Son usadas para evadir IVA y ganancias y también para ocultar los actos de corrupción. La justicia investiga a la AFIP por incumplimiento de las facturas truchas que corresponden a las abogadas. ¿Quién la justicia investiga? No. Prestando atención a lo que quizás sea la presentación de la noticia, posiblemente con algún desarrollo, o también con opinión. Estamos presentando una noticia, y la noticia en sí misma, lo ideal sería que no hubiese opinión, lo cual no quita que no se cuele esa opinión en el desarrollo. Vamos presentando la noticia. ¿Sí? O sea, e inclusive hay cosas que hay que probarlas, por lo cual, aunque uno piense que hay chanchullo en medio o hay chanchullo de lo que haya, tampoco se pueden afirmar cosas que no están probadas. ¿Sí? Adelante, Mateo.
no la moda de emular sus estatuas. Las estatuas de la artista consideradas provocativas por su figura semidentuda aún no tienen cara. En 1906 fueron ubicadas en el Congreso de la Nación de Buenos Aires. Voces de protesta lograron que fueran enviadas a Jujuy en 1915. En Jujuy no tuvieron y tienen destino fijo. Son 6 estatuas diseminadas en diversos lugares públicos, plazas, edificios. En diversas oportunidades fueron trasladadas de un edificio a otro. Si lo alejamos mucho, nos escucha. Si lo acercamos mucho, se pasa. Manuel Roberts, con apenas 5 años, necesita ausentarse de una de la urgencia debido a que le diagnosticaron leucemia linfocítica aguda. El niño se encuentra internado en el Hospital Ludovica de La Plata. El próximo jueves, 9 de abril, el famoso actor Pérez Soriano reestrena la emblemática obra de teatro La Nona en el Multiteatro de la calle Corrientes. Es un vicio eso es un vicio. El fuego no se detiene en Chubut. Martín Bush se reunió en Buenos Aires con el secretario de Ambiente, Sergio Larusso, el jueves 26 de marzo, para repasar los ejes del operativo conjunto que se dispuso para sofocar los incendios. ¿Quién es? El gobernador de Chubut. Entonces, hablando de los presidentes de Chubut, probablemente la noticia sea más importante para el gobernador que está tomando cartas en el asunto, aunque tampoco sería correcto soslayar el nombre, entonces del gobernador. ¿Sí? En este caso, tal vez hubiera cabido más el gobernador de la provincia de Chubut, incluso esa reunión con Sí, no hay problema. Operativo municipal de verificación vehicular en microescolares. Frente al colegio María Montessori, Churdera, la Municipalidad de Loma de Zamora realizó un inesperado operativo de control de los vehículos escolares para la regularización de esta actividad. Importa mucho a quién nos estamos dirigiendo. Si esta noticia, por ejemplo, fuese a nivel nacional, lo importante sería que se haga un control vehicular en vehículos que van a transportar chicos. Si la noticia fuese para un programa local, una radio local de Churdera, probablemente pese el hecho de que sea el colegio de Montessori. Quiero decir, también vamos a tener que tener en cuenta quién nos estamos dirigiendo y desde dónde nos estamos dirigiendo. ¿Sí?
barrio a mí no me importa lo que le pasa a usted. Es así. No es exactamente más o menos así, parecido. sino que a nivel, si yo estoy lanzando esto en una radio nacional, o alcance nacional, que va a llegar a todas las provincias, no es significativo el nombre del colegio donde se hace el control vehicular. Lo que es significativo es que las autoridades están exigiendo que eso se haga para que se regule. Lo que falta. Empiecen a hacer fila. ¿Quiénes faltan? ¿Estamos seguros, Sandra? Falta el señor. ¿Estamos seguros que el micrófono se cae, se cae el cable, se cae el filo? No. Rompe paga. Rompe para. Chico, rompe papá. En este orden. Lo digo porque es más, yo estuve a punto de pisarlo ahora. Un hospital veterinario móvil ya recorre las calles de Brown. La próxima semana estará en menor al 3100 conservado. Está todo bien. Estamos todos aprobados. No, porque falta aclarar. Claro, que la vez aclarar partido de alianza. Vamos a encontrar el tono. Perdón. Una consulta que no sé si lo hablaron antes de ellos llegar. ¿Se pone un título? Porque algunos me quieren escuchar que lo hacen y otros no. Es una cuestión de estilo. Es una cuestión de estilo. Que a veces se agrega y a veces no, dependiendo del medio. Es más, ustedes prestan atención. Fíjense que a partir de ahora, todo lo que escuchan y lo ven, todo lo que ven, lo van a empezar a escuchar distinto y ver distinto. Y eso es lo que pasa, ¿no? Porque van a empezar a prestar atención a cómo dice alguien tal cosa, cuando la mujer en ese momento no se le ocurrió que lo escribió. Porque se van a preguntar quién escribió eso. Porque a lo mejor van a encontrar una perlita y van a decir, ¿cómo le escribió acá? O sea, van a empezar a ver todo de una manera distinta, no van a empezar a ver de la tragedia. Porque como les dije, ante uno que pone la voz delante del micrófono, o la cámara, o la cara frente a una cámara, hay un montón de gente que está trabajando atrás. ¿Sí? A tu pregunta, es una cuestión de estilo. Se está organizando un circuito turístico con los edificios históricos de Gleu. Será un recorrido basado en las huellas de Solvi, un maestro que se enamoró del lugar. El eje será la parroquia Santa Ana y sus famosos murales, obra que le llevó a la artista 23 veranos. Vamos quedando menos. Y subraya, está alborotando a los K en Loma de San Manuel. Anunció su apoyo a Scioli pensando en la reelección de intendencia, más en la reelección de intendencia que en la provincia. Lo hizo este sábado con Twitter. Vamos. El futbolista Juan Álvarez, conduciendo a alta velocidad, atropelló un peatón en la avenida Rivadavia, cruzando un semáforo rojo. 20.000 metros cuadrados y fue diseñada para reducir al máximo el uso de energía artificial. Histórica división,
Yo sí, está haciendo Ahora, en este momento. Ah, se entendió eso. Se entendió como que lo dijo Macri. Se busca con esta ubicación desarrollar. Sí, pero no está introducido que lo haya dicho. ¿Lo puede repetir? ¿Cómo? ¿Lo puede repetir? Si lo puede La repetir. puede volver a leer. A pedido del público. Sí. Otra vez, en la tarde de ayer, Mauricio Macri inauguró en Parque Patricios la nueva sede del gobierno porteño. Se busca con esta ubicación desarrollar al sur para dar término a la histórica división norte-sur existente nacional. La nueva sede tiene 32.000 metros cuadrados y fue diseñada para reducir al máximo el uso de energía eléctrica. Claro. Ahí la segunda parte parece como una acotación del que narra. La segunda parte, cuando dice se busca, etcétera, se entiende como quien narra está explicando qué es lo que quieren hacer, más que como comentario directo de Macri. O sea, Más allá de la noticia, creo que estoy tratando de que ustedes vean, escuchan, sientan si eso es una opinión del que lo redactó o un textual de quien inauguró la obra. Acá es opinión del que lo... parece opinión. Vos me dijiste que no. Textual, lo que dice la nota, que era la búsqueda del gobierno. Es una opinión acá de dinero, es una opinión tuya como redactor. No. Entonces está mal redactado. Y entonces, ¿quién lo dijo? No digo que lo dijo Macri, es la postura del gobierno. No importa, si lo dijo Macri, yo digo, Rodríguez Larreta, se lo dijo. Sí, porque Es noticia. claro, la noticia es que el propio Macri justifica la obra en la búsqueda de zanjar esa diferencia histórica entre nosotros. Alguien podría pensar que no es así. ¿Quién? ¿El redactor? ¿El medio? Porque ese medio se está asociando a lo que dijo Macri, a lo que hizo Macri. O sea, cualquiera que tomase eso diría que está apoyando la carrera de Macri. Entonces, lo mío que estoy diciendo es cuántos matices tienen unas pocas palabras y cómo tenemos que estar atentos a cómo lo redactamos y luego cómo lo decimos también. Ese es un detalle. Puede ser de muchas formas. Sí, además de lo que está escrito, se puede decir de muchas formas. Se puede ser irónico, se puede ser entusiasta, se puede ser derrotista. El edificio tiene 38.000 metros cuadrados. Alguien podría interpretar esto como que es un Yo solamente les estoy diciendo con esto, les estoy pidiendo con esto que empecemos a escuchar. Haya muerto al reconocido potencia hindú en Catamarca a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar a 2 semanas de su dispersión. Bueno, le vamos a dar esa idea y la lea una vez. Parrilli, ¿quién es Parrilli? El ministro Santé. ¿Quién es Parrilli? Es el director de Chile. El director de la AFI ahora, ¿no? De a poquito vamos a tener que ir precisando los conceptos, no podemos, digamos que alguien en el micrófono puede en todo caso decir la EXIDE para referirse a la AFI, es la nueva denominación que tiene ante la Central de Inteligencia, que tiene como cabeza a Oscar Parrilli, que hasta hace unos días pertenecía a la mesa chica de la presidencia.
El ex jefe de operaciones de la ex-CIDE, Jaime Estiuso, fue citado por el gobierno para dar explicaciones sobre sus tareas en la causa AMI. Así lo informó el secretario de Inteligencia, Oscar Carrillo. Estiuso deberá presentarse el 6 de abril en la Agencia Federal de Inteligencia. Bueno, a ver, algún testimonio sobre esto que hicieron ustedes o que vieron los demás. No hace falta que hagamos nombres. ¿Estaban nerviosos? Yo sí, tenía una mano tranquilidad y fría, pero yo estuve en radio, pero es distinto frente a tantas personas. Aunque somos un poquito, pero para mí me parecía mucho. Aparte, con la gente que estuve en radio eran conocidos. O sea, teníamos un código, sabíamos cuando iba a hablar uno, el otro, cuando íbamos a hacer un chiste. ¿Están escuchando ustedes? Esto lo pregunto porque tiene que ver con el modo que vamos a tratar de expresarnos siempre, ¿no? Siempre que nos escuche que está más alejado de nosotros. Una forma de ir colocando la boca y después ya mejorando y aprendiendo con María Cristina Ponce, que es la tutora encargada de educación y educar. Sí. Y bueno, estaba nerviosa por eso. ¿Qué pasa? ¿En la radio no se escucha nadie más que está en el estudio? Sí, la cara. Claro. Los de afuera me cohibía, o sea, estaba con las personas conocidas nada más. ¿No? Aquí hay un doble juego, es verdad, es verdad. A veces uno puede parecer que está solo, está simplemente con los compañeros de estudio, y sin embargo pueden estar escuchando 100, 500, 1000 personas. Puede estar escuchando un amigo o un enemigo, puede estar escuchando un familiar, puede estar escuchando cualquiera. Sin embargo, a veces se produce ese espacio, ¿viste? Que uno dice, como que estoy medio solo. Diría, como comentario personal, que está bueno eso de sentirse solo en el sentido de expresarse naturalmente como uno es y está pensando en ese momento. Pero con la responsabilidad de saber que estás escuchando gente que vos estás dirigiendo, estás hablando para él. Esa doble dimensión hay que tenerla todo el tiempo presente. ¿Perdón? Esa doble dimensión hay que tenerla. Me pasa que escuchando radio, a veces siento como que ellos solos nada más. Veo la otra parte, ¿no? Como oyente. Y no me gusta porque nos dejan, no participamos, más allá de que podamos llamar o no por teléfono, no me siento que me incluyen, ¿no es cierto? Están ellos en sus juegos, sus risas, sus códigos y el oyente está ahí nada más. Muy bueno. Pero la radio tiene una ventaja. Tiene un botoncito que se llama dial y uno puede escuchar. Lo que nosotros vamos a procurar que hagamos a ver que nadie nos cambie, ¿cierto? Que nadie cambie la sintonía. Pero esto que acaba de decir es muy importante. Cuando la cosa, o sea, cuando los que están haciendo el programa lo hacen para ellos en lugar de estar haciéndolo para los demás, en definitiva es el objetivo. Y hoy es una moda. Hoy es una moda. Mi opinión es una moda muy equivocada. Exactamente. Yo escuchaba a Dani Palucci, algo así se llama. Dani Palucci. No sabía quién era, porque mi hijo lo escuchaba y lo ponía y yo tenía que aguantarlo. Pero la verdad que me encanta cómo habla, la expresión que tiene. Volvamos a lo que dijimos hoy. Así como Graciela testimonió que se puso nerviosa, que se escuchaban las manos. ¿Qué sintieron algunas? Ella Graciela también. También. Perdón, Silvia. Yo también me puse nerviosa, ¿eh? ¿Sí? Y siempre me pongo nerviosa, le digo que los micrófonos yo le tengo a mi... inclusive cuando leo la lectura, ¿sí? O cosas así, en la iglesia me pongo... Se puso nerviosa porque fue usted, está bueno. Sí, voy a frente igual, no importa, yo... No, que cuando trabajemos en grupo va a ser mucho más fácil. Va a ser más fácil cuando trabajemos en grupo. No. Bien, señora optimista. Puede no ser. Bueno, somos... Depende. Vamos a trabajar en equipo uno tiene otra forma, ¿sí?, de poder desarrollar. Depende del grupo. Depende del grupo. Él dijo algo muy cierto, hay que armar un equipo. Uno arma un equipo. Solo somos un
Antonio Rechi. ¿Sí? Bueno, unos 10 minutos más o menos. Gracias. Roles y vinculación. Roles y vinculación. Dije al comienzo, acá que nuestro curso se va a guiar por este libro que se llama Hacer Radio. Una guía integral, una guía práctica para hacer radio. Sus autores son Mario Portugal y Héctor Luchaco. También les dije que no es necesario que lo compren, porque los 6 capítulos principales, que son los que vamos a tocar durante el curso, están fotocopiados y los tienen en la librería aquí de planta baja. Son unas pocas monedas las que lleva a comprar cada capítulo. Es más, si se ponen de acuerdo al miércoles próximo, quizás Sandra pueda encargarlos todos juntos y después los hacen. Lo con ella o arreglo que ahora ustedes individualmente. Decía que ahora vamos a comenzar probablemente, supongo que tendremos tiempo, con el primer capítulo que se llama Gestación, la gestación de un programa. Y el capítulo que le sigue se llama Roles y Vinculaciones. Entonces, la lógica indicaría que el miércoles, de aquí a 15 días, cuando nos reencontremos, finalicemos uno y comencemos con el otro. Por eso, les digo que lo tengan. ¿Cuánta gente faltosa? Los otros días ustedes tuvieron la oportunidad de ver algo que realmente fue una conclusión importante para nosotros que estamos comunicando en el curso. Un grupo de alumnos como ustedes, que tuvo un primer día, como tuvieron ustedes el miércoles pasado, o como hoy en la radio, decidieron que querían hacer algo, encontraron una temática, se pusieron de acuerdo, la trabajaron, y tienen su programa de radio. Para ellos, de 7 a 19 a 20, acá en el año 20, se repiten los jueves de 5 a 6 de la mañana. Depende del programa, yo los escucho a ellos, grabando su programa, se va a repetir. Y es lindo saber que uno de alguna manera pudo motivar primero y después dar algunos elementos y acompañar un proyecto que hasta hace un año no existía. ¿Los 4 son los recibidos acá? Sí. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no ustedes? No es necesario que hoy se afanen de eso, lo que puedo hacer, lo que puedo hacer. Pero si surge la inquietud, si algún brotecito verde empieza a crecer, alimentémoslo. Bueno, y así, como decía, nace un programa. Con esta fantasía, con esta ilusión. Porque uno simplemente quiere hacer radio, siempre todo, se imaginó cómo será del otro lado. No pasa todavía, sigue pensando eso. Y quizás hoy se me puede pensar, yo puedo estar de otro lado. O porque a lo mejor hay alguna temática especial que ustedes quieran desarrollar porque tienen inquietud, no sé, la que fue. Son arquitectos que quieren hablar del estilo de la arquitectura, que quieren hablar del barrio, que tiene un estilo particular. Son profesionales de derecho y quieren hacer especial hincapié en el derecho de los ancianos y de los chicos. Son amas de casa y yo tengo las recetas de mi abuela y las quiero transmitir lo que fue. ¿Por qué no? O tal vez pertenece a una institución, por redes públicos, clientes, almacenero con el sur del Urbano Sur, y hacen un programa, o alguien se le ocurre, podemos hacer un programa que tenga que ver con instituciones, ¿no? Hablando de los que pertenecen a esta organización. Hay 1000 cosas que se pueden hacer. Si la inquietud surge, denle algo. Porque dice Sebastián Warreich, y yo voy a citar mucho
es muy común que la gente de los medios quiera hacer radio, porque es muy atractiva, todos creemos que tenemos cosas interesantes para decir. Usted se está refiriendo a quienes trabajan en medios escritos, en medios televisivos, y esa inquietud puede ser radio, porque la radio tiene una atmósfera especial, una llegada especial a la gente, pone en juego la imaginación de los oyentes, desde cómo será el tipo que está hablando, la persona que está hablando, hasta cómo será el ámbito, cómo averiguarán lo que dicen. La radio es algo muy, pero muy atractivo. Por eso, muchos quieren hacer radio. Pregúntense a ustedes mismos si quisieran hacer radio. Y llegado al punto que llegan a responderse sí. ¿Y qué hacemos? La verdad no sé. Tantas veces se empieza a hacer la cosa y me gustaría. ¿Qué hay que hacer? No tengo una idea. Bueno, hay que empezar a practicar un poquito. A veces hay plazos, a veces no. En el caso de mi institución, los almaceneros de Tomás de Zamora, obviamente ya saben que el tema tiene que ser específico de lo que se trata de esa institución. Y sabrán que estarán refiriendo o dirigiendo, mejor dicho, a los almaceneros de la zona, pero quizás quieran agregar conceptos para los consumidores de esos almaceneros. Y así se van hilando distintas cosas que van conformando lo que puede llegar a ser un programa. Entonces hay que encontrar una temática. ¿De qué hablamos? ¿De qué quiero yo hablar? Está bien, si viene alguien y dice, Gustavo, tenía 20.000 pesos por mes para hacer un programa de automovilismo. ¿Vos qué vas a decir? A mí el automovilismo no me gusta. Probablemente no vas a instruir, debes saber carreras, alguien te está pagando. Nosotros nos ubicamos, no digo en una radio amateur, ya vamos a hablar de necesidades y recursos. Yo no quiero hablar de una radio profesional. ¿Sí? Pero nos ubicamos en que probablemente, muy probablemente, las producciones las tengamos que encarar nosotros mismos. No hay alguien a pagarnos para hacer algo. Entonces, de una temática, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos compartir con los demás? Y dada esta temática, empezamos a encontrar, o tenemos que buscar un diseño. ¿Qué es un diseño de un programa? Y bueno, si ustedes empiezan a estirar un poco fino en lo que escuchan, en lo que ven, se dan cuenta que los programas tienen estructuras. Siempre aparece la locutora de turno saludando, diciendo buen día, hablando del tránsito, tirando, no sé, 3 minutos de onda para que la gente se sume al programa, nosotros ahí. Inmediatamente a continuación hay un compacto de noticias de 3 minutos para que y después de eso hay un pequeño desarrollo o van directamente a algún dinero para ver cómo están los estados de tránsito. Hay una estructura, siempre hay una estructura, que después pueda modificarse o romperse fácilmente, pero hay una estructura. Es la agenda de James Bond, siempre tiene una estructura. Arranca con una introducción, una corrida, el muchachito que salva lo que tiene que salvar, aparecen los títulos, la música hecha por un gran músico popular, y después empieza la narración. Hay una estructura. Entonces, una vez que encontramos la temática, tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿de qué manera voy estructurando para esto que yo quiero decir? ¿Qué tenemos? Secciones, tenemos invitados, ¿qué tenemos? Somos varios en la mesa, cada uno se va a encargar de un tema específico, una específica. Y si tenemos el envase, le vamos dando forma al envase, tenemos que empezar a contenidos. Obvio que aún respecto de una temática hay contenidos específicos, que pueden ser unos o pueden ser otros. Entonces yo soy un abogado, me especializo en derecho previsional, estaría abocado específicamente a los distintos aspectos que tienen que ver con la aplicación de las personas. Pero estoy solo. Se me ocurrió que esta idea me parece buena, estoy entusiasmado, la quiero hacer, pero me parece que solo no puedo. Y bueno, le digo a Fulano, le digo a Mengano, empiezo a formar un equipo.
¿Por dónde sale? ¿Quién querrá nuestro programa? ¿O qué radio querré yo para que salga? Bueno, supongamos que el programa va a hablar de las calles, paseos e instituciones de mi barrio, de Turdera, que tiene una historia, que tiene una geografía, que tiene un ambiente, que tiene un club importante. ¿A qué diario, a qué emisora trataría yo de dirigirme para que pongan ahí el programa de esta característica? Una emisora de Turdera. O una emisora que siendo del partido tenga buena llegada en Turdera. Que escuche en Turdera, que escuche significa lo ideal, que ya tenga una audiencia. Mínimo, que si vos la sintonizás, escuche. Para escuchar a AM820 yo, lo que hace malabarismo. Mi radio va para allá, para acá, pues. Perdón, que suena mi teléfono, me acabo de convertir en tía abuela. ¿Cómo se llama? Julia. Tía abuela. Es una muy buena presentación de la noticia. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Se dan cuenta que las cosas que hablamos son de sentido común? Si cualquiera de ustedes se largase a hacer esto sin haber participado de este curso, más o menos iría transitando este camino. Son cuestiones lógicas. Está bien, si uno las va apuntando es más sencillo, ¿no? Porque hay que hacer esto al pasar. Tengo una emisora. Bueno, ¿qué hacen un programa todos los días? No, pará, que no me da que lo hagan un programa todos los días. ¿Qué hacen un programa uno por mes? Eso depende cuánto lo que salga a la hora de la emisora también. Eso también depende de nuestro bolsillo. En realidad, depende de un montón de cosas. Claro. Podría ser que tuviera 5 comerciantes que te paguen el programa e igual te den y te dé rentabilidad. Entonces decir que lo hago todos los días. No, depende de un montón de factores, incluyendo, y no es el menor, lo que yo pueda aportar a la producción. Sostener un programa. Sea como fuere de lo que estamos hablando, hay que encontrar una periodicidad, días y horarios. ¿A qué hora lo manda el programa? ¿A las 9 de la mañana? A mí ya no me hora, ya trabajamos de casa, o no. ¿Cómo lo manda? ¿A las 9 de la noche?